¿Quién iba a imaginar que el mayor conflicto industrial de la década no tendría que ver con coches eléctricos, ni con fábricas chinas, ni con inteligencia artificial, sino con tractores? Sí, tractores, pero no unos cualquiera. Hablamos de John Deere, el símbolo del campo americano. Y del otro lado, un expresidente herido en su orgullo. Trump, otra vez. Pero esta vez no grita contra China, ni contra Europa, ni siquiera contra Elon Musk. Esta vez apunta al corazón del Medio Oeste, al alma del granjero. Y mientras el país se divide y se prepara para una guerra económica interna, Tesla y Musk observan en silencio. ¿Puede una marca agrícola desatar una revolución que lo cambie todo? Fue un lunes cualquiera. El sol salía igual que siempre sobre Illinois, y mientras miles de trabajadores de John Deere se preparaban para empezar su turno, la noticia cayó como una bomba. Cierre inminente de 3 plantas en Estados Unidos. No eran rumores, era oficial. Y no solo eso, parte de la producción se trasladaba directamente a México. La empresa lo anunció con una frialdad quirúrgica. Decisión estratégica para garantizar la competitividad global. Pero a nadie se le escapaba lo esencial. Era una forma elegante de decir que salía más barato producir fuera. Mucho más barato. La reacción fue inmediata. Sindicalistas en la puerta. Políticos indignados. Trabajadores llorando frente a las cámaras. Y en mitad de todo ese caos, Donald Trump. No tardó ni media hora en encender su cuenta de Truth Social. Con mayúsculas, por supuesto. Traición al pueblo americano. Debería darles vergüenza. La escena era tan predecible como escalofriante, porque esta vez no hablaba de Ford, ni de General Motors, ni siquiera de Amazon. Hablaba de John Deere, la marca más sagrada del campo americano, la que había ayudado a levantar granjas, cosechas y generaciones enteras. Y ahora, la misma marca que se paseaba con orgullo en ferias rurales, decidía irse a México. Los medios lo llamaron una decisión corporativa racional, pero para Trump fue el inicio de la guerra. El anuncio de John Deere fue la chispa. Trump, como buen experto en incendios, se encargó del resto. En su primer mitin tras el escándalo, rodeado de gorras rojas y banderas gigantes, soltó la frase que cambiaría el tono del debate. Si una empresa se va a México, va a pagar el precio. Arancel del 200%. ¡200! El auditorio estalló. Aplausos, gritos, pancartas. Pero detrás del show, el miedo. Porque esta vez no era solo una amenaza vacía. Trump estaba convencido de que podía convertir el orgullo nacional en arma económica. Ya lo hizo con China, ya lo intentó con Europa, pero ahora era distinto. Esta era una guerra interna, contra los suyos, contra las empresas que habían construido su país. Y el mensaje era claro: o fabricáis aquí o sufrís las consecuencias. El anuncio de los aranceles del 200% no solo agitó al votante medio, agitó también a Wall Street, al Congreso y a la prensa internacional. Lo que muchos veían como una medida patriótica, otros lo leían como un suicidio industrial. Las cámaras enfocaban los rostros de los trabajadores despedidos. Algunos asentían con rabia, otros bajaban la mirada, y muchos, en silencio, se preguntaban si no era ya demasiado tarde. Trump había declarado la guerra, pero esta vez no sabía si tenía ejército. La decisión de John Deere no nació de la noche a la mañana. Llevaban años sintiendo el peso del mercado global en el cuello. China no era el problema eran los Kubota japoneses, los Mahindra indios, los tractores surcoreanos, turcos, incluso brasileños. Todos más baratos, todos más adaptables y cada vez más presentes en ferias donde antes John Deere era el rey. Pero eso no era todo. La automatización avanzaba como un tren sin frenos. Y John Deere no quería quedarse atrás. La solución: plantas más baratas, más robotizadas, menos humanas. Y ahí entraba México, una región con mano de obra calificada, acceso directo a Estados Unidos, acuerdos comerciales favorables y sin el coste político de irse a China. Pero lo que nadie dijo en voz alta fue esto: Estados Unidos ya no era el único que podía fabricar tractores buenos, ni el único con tecnología, ni siquiera el único con tradición. El mercado global ya no perdona errores ni nostalgias. Y John Deere lo sabía. Por eso apretaron el gatillo. Y por eso Trump, en el fondo, también lo sabía. Porque detrás del discurso patriótico hay números. Y los números, amigo, no tienen bandera. Mientras Trump agitaba banderas y John Deere hacía las maletas, otra revolución avanzaba en silencio por los campos del mundo.
La inteligencia artificial. Sí, los tractores también piensan ahora, o al menos eso venden. Tractores autónomos que no necesitan conductor, que trazan rutas con precisión milimétrica, que deciden cuándo sembrar, cuánto regar, qué pesticida aplicar, y todo eso sin intervención humana. John Deere invirtió miles de millones en esta tecnología. Lo presentaron como el futuro, una nueva era donde el agricultor solo supervisa desde el móvil, un campo sin errores, sin fatiga, sin pausa. Pero, ¿a qué precio? Porque estos tractores no vienen solos. Vienen con sensores, con algoritmos propietarios, con sistemas cerrados que solo la marca entiende. Y el agricultor, ese hombre curtido que ha leído el cielo durante generaciones, ahora depende de una app que falla si no hay cobertura. Productividad, sí, pero también dependencia. Muchos sienten que les han quitado el volante, literalmente. Y lo que empezó como una promesa de eficiencia, ya suena, para muchos, como una pérdida de humanidad. Primero fue un susurro en foros, luego pancartas en ferias agrícolas y después tractores bloqueando carreteras. Los agricultores dijeron basta, no solo por las fábricas que se iban, no solo por los precios de locura, sino por algo mucho más profundo, el derecho a reparar. John Deere llevaba años cerrando su tecnología. Cualquier fallo, por pequeño que fuera, obligaba a pasar por un taller autorizado. Un sensor de $50 podía dejar un tractor parado durante semanas. Y los repuestos, con precios de risa, si no fuera por el drama. En respuesta surgió un movimiento, el Right to Repair. Grupos organizados que exigían lo básico, poder abrir, modificar y arreglar sus propias máquinas. La tensión subió, y en la frontera con México, algunos agricultores fueron más lejos. Bloquearon el paso a camiones de John Deere y empezaron a comprar otras marcas, desde tractores chinos hasta marcas locales más abiertas. El resultado, caída de ventas, pérdida de confianza y una sensación generalizada de traición. Ya no era solo una lucha económica, era una cuestión de dignidad. La rebelión del campo no tardó en generar respuestas. Y filtraciones. Dentro de John Deere, no todos estaban de acuerdo con la estrategia, y algunos empleados, cansados de ver cómo los agricultores eran tratados como rehenes tecnológicos, empezaron a filtrar documentos. Lo que salió a la luz fue demoledor. Planes internos para bloquear reparaciones, generar dependencia digital e incluso introducir actualizaciones remotas que dejaban inservibles a tractores con piezas no originales. Todo envuelto en el lenguaje frío del modelo de negocio. Todo con el mismo objetivo, que el usuario nunca deje de pagar. La reacción fue brutal. Medios de todo el mundo recogieron las filtraciones. El Congreso pidió explicaciones. Y en redes sociales miles de vídeos denunciaban cómo un pequeño fallo podía costar miles de dólares. John Deere había dejado de ser un icono. Ahora era el villano. Y lo peor, no estaba sola. Otras marcas empezaban a copiar el modelo. La industria entera parecía caminar hacia un control absoluto del producto y del cliente. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero demoledora. ¿Seguimos hablando de negocio? ¿O ya es abuso? Mientras se hablaba de fábricas y aranceles, un problema más profundo empezó a aparecer en titulares: la seguridad alimentaria. En regiones enteras de México, donde John Deere abastecía a grandes cooperativas agrícolas, el suministro de piezas se paralizó. Miles de hectáreas quedaron sin sembrar. Los tractores no funcionaban y las alternativas eran demasiado caras o lentas de conseguir. El resultado fue visible en pocas semanas: subida de precios en alimentos básicos. Tomate, cebolla, aguacate, todo se encareció. Los gobiernos locales encendieron las alarmas y la presión internacional no tardó en llegar. Porque cuando la comida sube, el descontento explota. Y cuando la maquinaria falla, falla todo lo demás. Nadie había previsto que una pelea entre Trump y John Deere pudiera dejar millones de bocas sin comida. Pero eso pasó. Y así, lo que empezó como una decisión empresarial terminó afectando a supermercados, restaurantes y familias de todo el continente. La maquinaria agrícola no es solo acero, es la base de algo mucho más frágil: la cadena alimentaria. Mientras todo esto sucedía en una sala de reuniones de cristal y acero en Palo Alto, Elon Musk observaba en silencio. No era su guerra, pero sí su espejo. Tesla, como John Deere, lleva años apostando por el control total. Actualizaciones remotas, software propietario, piezas imposibles de conseguir fuera de sus canales. Pero el caos de John Deere le estaba dando una lección en tiempo real.
Una advertencia silenciosa. Lo que hoy parece innovación, mañana puede ser opresión. Y lo que empieza como ventaja tecnológica puede terminar en boicot, desconfianza y caos político. Musk no tuiteó sobre el tema, no dio declaraciones, pero dentro de Tesla empezaron a revisarse protocolos, licencias y cláusulas de reparación. Porque si una empresa agrícola podía poner en jaque al sistema, Tesla también podría ser la siguiente. Y lo más irónico es que Elon siempre jugó a ser el disruptor, pero ahora veía desde la barrera cómo otra marca se quemaba por usar las mismas armas. El caso John Deere no era una anécdota, era un espejo. Y Musk, por una vez, no quería verse reflejado. Hasta ahora, México había sido el espectador práctico de esta guerra. Recibía fábricas, inversiones y promesas. Pero tras la crisis de suministros y el enfado social, el gobierno mexicano decidió actuar. Se acabó el servilismo tecnológico. La Secretaría de Economía lanzó un comunicado firme. Ninguna empresa podrá operar en territorio mexicano sin garantizar derecho a reparar, acceso al software y transferencia tecnológica en los próximos 5 años. Las palabras no eran decorativas, eran política real. Inspecciones estratégicas, multas y reuniones diplomáticas con embajadores y ejecutivos. México exigía algo más que empleos, quería soberanía. La jugada fue maestra, porque en un momento en el que Estados Unidos se peleaba consigo mismo, México ocupaba el vacío. Se convertía no solo en receptor de fábricas, sino en líder de una nueva narrativa industrial, una en la que el país no es solo mano de obra, sino también dueño del conocimiento. Y eso, en geopolítica, es dinamita. Los mercados no perdonan la incertidumbre, y menos cuando huele a crisis política, tecnológica y alimentaria al mismo tiempo. En cuestión de días, las acciones de John Deere se desplomaron. Más de 14.000 millones de dólares evaporados. Wall Street entró en pánico. Los analistas hablaban de crisis de confianza. Las agencias de calificación lanzaban advertencias. Y los fondos de inversión comenzaban a huir. Todo por una cadena de decisiones mal calculadas. Y una sociedad que ya no quiere ser cliente pasivo. En redes, las etiquetas Boycott Deere y Right to Repair se disparaban. Y en las zonas rurales de Estados Unidos, algunos distribuidores reportaban cancelaciones masivas de pedidos. Era el efecto dominó, y nadie podía pararlo. Los ejecutivos intentaron frenar la caída con comunicados vacíos. Hablaron de adaptación, escucha activa, revisión de políticas internas. Pero ya era tarde. La marca había perdido algo más que dinero. Había perdido el relato. Y en esta era, sin relato, no hay salvación. Los medios habían contado la historia en cifras, pero el drama real se vivía en la tierra. Agricultores arruinados por sensores que costaban menos de $50. Tractores bloqueados por fallos menores. Cosechas perdidas porque una actualización no llegaba a tiempo. Juan, en Sinaloa, contaba que tuvo que vender su camioneta para comprar una pieza. Emily, en Iowa, lloraba frente a las cámaras al explicar cómo perdió todo un año de trabajo por una pantalla que se congeló. Y en Argentina, un colectivo rural creó un mapa de tractores inactivos con el lema Fantasmas Verdes. Pero no todo era resignación. Al contrario, de esa rabia nació una resistencia. Agricultores, programadores, mecánicos, todos unidos bajo una nueva causa, el Ghost Green. Una red clandestina de reparación, modificación y liberación de tractores, con tutoriales, software modificado y apoyo mutuo. John Deere había creado un monstruo, y ese monstruo ya no quería volver atrás. Las voces del campo dejaron de pedir permiso. Ahora exigían respeto. La guerra que había iniciado con fuego terminó con un susurro. Trump, acostumbrado a cerrar con ovaciones, se encontró hablando ante un público cansado. Su último discurso sobre el caso John Deere fue extraño, sin promesas, sin gritos, sin enemigos nuevos. Solo una frase: nos traicionaron y nadie hizo nada. Nadie aplaudió. Era la primera vez que su narrativa no encontraba eco, porque esta vez el enemigo no eran los demócratas, ni los inmigrantes, ni los chinos. Era una empresa americana y su propio sistema económico. Trump miró al suelo, terminó el acto y se fue sin mirar atrás. Muchos lo interpretaron como su despedida política, otros como el inicio de su irrelevancia. Sea como sea, ese discurso marcó un cambio. Ya no era el hombre que prometía devolver la gloria, era el símbolo de un pasado que ya no sabe dónde encajar.
La era Trump no terminó con un escándalo, terminó con un tractor. John Deere sigue fabricando, Trump sigue hablando, Tesla sigue innovando y los agricultores siguen sembrando. Pero algo cambió para siempre. La guerra entre una empresa y un país dejó cicatrices que no se ven en los gráficos de bolsa. Se rompió la confianza, se rompió la narrativa del progreso sin límites, se rompió la idea de que la tecnología siempre es buena. Y en medio de todo eso, apareció una nueva verdad incómoda. El futuro ya no es cuestión de fuerza, ni de dinero, ni siquiera de innovación. Es cuestión de adaptación. El que no escucha, se queda solo. El que no comparte, termina rodeado. Y el que no respeta, pierde incluso lo que creía suyo. John Deere aprendió por las malas. Trump también. Y tal vez, solo tal vez, Elon Musk haya aprendido a tiempo. Pero la pregunta final sigue en el aire. ¿Quién ganó realmente? Porque en esta historia, como en la vida, a veces perder también es parte del cambio. Si te gustó este vídeo, no te pierdas el anterior sobre BYD y cómo China está cambiando la industria desde dentro. Esto ha sido CarView y, como siempre, nos vemos próximamente.